Queridos amigos, salve María, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta transmisión que es la continuación de la serie del combate espiritual que ustedes, o muchos de ustedes ya están siguiendo, han seguido. Este sería el cuarto capítulo. Así que vamos a darles como sacerdotes elementos para que puedan estar siempre alertas en este combate que es día y noche, y ni siquiera en el sueño podemos descansar. Les invito a que en este momento compartan este video a todos sus amigos, familiares, para que puedan beneficiarse también de estas enseñanzas que son también un eco de lo que nos ha enseñado la Iglesia durante siglos. Entonces vamos a dar inicio a esta transmisión invocando a la Santísima Virgen. Vamos a pedirle su auxilio, su protección, para que ella envíe sus ángeles, nos protejan, nos escuden, nos blinden de todo y cualquier ataque diabólico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Para dar inicio a esta reunión de formación que estamos haciendo, yo voy a dar unos subsidios a lo largo de esta programación para que ustedes puedan profundizar más del tema. Aquí en este espacio tan estrecho, pues no podemos entrar en muchos detalles, así que vamos a recomendar otros programas para que ustedes puedan profundizar más. Como ustedes ya saben y nos enseña la Iglesia, hubo desde el inicio de la creación la existencia de los ángeles. Los ángeles fueron creados y dentro de ellos hubo una división, hubo un combate. ¿Por qué? Porque Lucifer y sus secuaces desobedecieron a Dios. El punto de la desobediencia a Dios no sabemos así a través de la Sagrada Escritura a ciencia cierta, pero la teología ha ido explicando el por qué y cómo fue esa prueba. El por qué los ángeles estaban siendo probados por Dios y lo fueron para ver si ellos se merecían continuar en la gloria junto a Él. Y esa prueba, unos la pasaron, otros no la pasaron. Entonces, ¿cuál fue la prueba? Ahí es que vamos a recomendarles, para que tengan un poquito más de detalles. Tenemos aquí nuestro programa de Ángeles y Demonios, el capítulo 1, donde se desarrolla un poquito más esto. Hubo una prueba que los ángeles caídos no la pasaron. ¿Cuál fue esa prueba? Dicen algunos teólogos de que fue la revelación que Dios hizo de la humanidad de Jesucristo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se iba a encarnar y que iba a nacer de una mujer. Esta mujer, ¿quién era? ¿Quién es? Se llama María Santísima. Nosotros ya sabemos. Y los ángeles no quisieron, no aceptaron que una naturaleza inferior a la de los ángeles. Ustedes saben que los ángeles son puro espíritu, superiores en ese sentido a cualquier hombre, cualquier mujer, porque los espíritus pues pueden volar, pueden trasladarse para el lugar que sea, pueden traspasar la materia y pueden, nos dicen los teólogos,
Un solo ángel podría destruir, por ejemplo, la tierra. Entonces tiene mucho poder, etc. Ahora, que Dios, en aquella prueba, que es lo que se supone que hubo, ya les digo, estamos entrando en teología, en hipótesis, etc. Estos ángeles no habrían aceptado que un hombre, una mujer, inferiores en naturaleza, fueran superiores a ellos en el cielo. Entonces la prueba se dio ahí, a partir de ahí, de que iba a venir un hombre, que sería Jesucristo, se iba a encarnar, y sería una mujer que, frágil, delicada, como son las mujeres, con menos destrezas, ciertas capacidades, fuerzas que tiene el hombre, iba a ser reina de ellos. Bueno, ahí se supone que hubo la desobediencia de los ángeles, hubo la división. Y ante ese designio divino, los ángeles fieles se levantaron encabezados por San Miguel. San Miguel Arcángel dio aquel brado que dice, Quis ut Deus, ¿quién como Dios? Se armó la batalla y nos dice la Escritura que el demonio cayó con sus secuaces porque ya no había más lugar para ellos en el cielo. Y ahí cayeron al infierno. Ahí algunos teólogos dicen que ellos mismos crearon el infierno. Como que viendo que no había lugar en el cielo, pues ellos se hicieron su mansión tenebrosa y eterna. Ahora, luego de este episodio angélico, viene el episodio humano. Dios crea a Adán y a Eva en el paraíso y también pasan por una prueba. Y esto es interesante que sepamos, todos los hombres tenemos que ser probados. Todas las criaturas inteligentes tienen que pasar por una prueba. Y así fue que Dios les prohibió a nuestros primeros padres, ustedes saben la historia del Génesis, comer de un fruto de un árbol. Eva se dejó seducir por la serpiente, que en esta época, estamos hablando dentro del paraíso, no era un animal feo. La serpiente en el paraíso era un animal bonito, un animal atrayente inclusive. Y dentro de este hermoso paraíso, Dios permite, escuchen la palabra permite, que entre el demonio en este animal, seduzca a Eva, y ahí viene la caída de nuestros primeros padres, ahí viene el pecado original. Adán y Eva comen del fruto prohibido, y ahí Dios los expulsa del paraíso. ¿Y qué acontece? Ya entra el mal en la humanidad. Entra por un pecado. Ese pecado es el pecado de orgullo, de desobediencia. Porque, si ustedes ven en el Génesis, al inicio, el demonio le dice a Eva, claro, Dios no quiere que coman ustedes de este fruto, porque seréis como dioses, serán como dioses. Y ahí vino esa tentación en la cual cayeron, ser como dioses, ser tan igual a Dios. Y ese fue el pecado de Lucifer. El pecado de Lucifer fue un pecado de desobediencia y en el cual él dijo, yo quiero ser Dios, yo soy Dios. Y aquí podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, una expresión, es una frase, es un conjunto de ideas en las cuales el profeta Isaías habla de la decadencia, del mal, del pecado de un rey pagano, ¿no? Un rey que estaba haciendo mucho daño, etc. Y estas frases que se aplican a este rey, la iglesia lo toma, los teólogos lo toman, como también alusivas a Lucifer. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora, echado por tierra, el dominador de las naciones?
Y tú decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto sobre las estrellas del cielo elevaré mi trono, y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades. Subiré sobre las cumbres de las nubes, y seré igual al Altísimo. Entonces, esta frase, que es aplicada a este rey, algunos la toman como también aplicable a Lucifer. Y aquí en esta palabra que dice lucero brillante, hay otras traducciones también, ¿no? Le dicen lucero de la aurora, de la mañana, etc. Es la primera vez, más o menos en el siglo V, cuando se va traduciendo del hebreo o del griego al latín la Sagrada Escritura, que en vez de lucero brillante se pone la palabra Lucifer. Lucifer significa el portador de la luz. Lucero brillante. Es la primera vez que se cita a él, y la única en toda la Escritura en aquel entonces. Después las traducciones van cambiando y se va colocando lucero brillante, lucero de la mañana, etcétera, etcétera, y otras traducciones. Entonces él quiso elevarse en el cielo y destronar a Dios. Y ese es el punto. El primer pecado cometido en toda la historia, hecho por un ángel, fue un pecado de soberbia u orgullo. ¿Y qué es lo que hizo Lucifer en el cielo? Con ese pecado de soberbia hizo una revolución. El primer revolucionario de la historia se llama Lucifer, es el demonio, es Satanás. Entonces, ese pecado carga este ángel junto con sus secuaces, que son millones y millones y millones de ángeles, según algunos cálculos. No voy a entrar en todos los detalles para no alargarnos mucho, pero son miriadas de ángeles que pecaron de orgullo junto con su jefe. Entonces tenemos un ser espiritual que es esencialmente orgulloso, esencialmente soberbio. Él no acepta superioridades, él no acepta jerarquías. Él quiere destronar a Dios y quiere él, Lucifer, Satanás, el demonio, quiere que Dios esté en los pies de él. Ese fue el ímpetu de este demonio, de este ángel de las tinieblas, y todos sus secuaces. Entonces, cuando vienen nuestros primeros padres y caen en la misma tentación de desobediencia, él canta victoria. Fantástico, lo logramos. Esta creación, de la cual yo ya tenía conocimiento, de que iba a venir esta naturaleza humana, ahora es mía. Me pertenece. Y fue así. Con el pecado, nosotros pasamos a pertenecer al demonio. Lamentable, es así. Por eso es que en el bautismo, cuando se dan los ritos previos al momento culminante en que el padre le echa el agua al niño y dice, y yo te bautizo, fulano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poco antes, la Iglesia hace una oración de exorcismo sobre la criatura o la persona adulta que se va a bautizar. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona está el demonio. Y es característico, no siempre pasa eso. A veces no, pero muchas veces esos llantos que tienen los niños previo al poner el agua es porque ese espíritu que está dentro ya sabe que le va a ir mal. Él va a salir expulsado de ese templo que es el cuerpo del hombre, de ese niño, de esa niña, y va a entrar la Santísima Trinidad. Entonces, el demonio pensó que con esta derrota él iba a quedar dueño de todo, pero no. ¿Qué es lo que dice Dios nuestro Señor? Y eso está en el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ya cuando ellos cometen el pecado y son echados del paraíso, Dios tiene pena del hombre. Y le dice,
enemistades pondré entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Y ella, te aplastará la cabeza. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué quiere decir? Que en este momento aquí viene la promesa del Salvador, de que de la descendencia de Eva iba a nacer el Redentor. Pero aquí la Iglesia aplica esta figura ¿a quién? A la mujer por excelencia que trae a Jesucristo nuestro Señor, que es la Santísima Virgen. Entonces, Eva fue aplastada por la serpiente. Eva fue aplastada por la serpiente. Entonces no se aplicaría aquí que tu mujer y tu descendencia aplastarás a la serpiente. Entonces, ¿a qué mujer se refiere? A la Santísima Virgen, y otros aplican también a la Iglesia. Pero durante siglos, la Iglesia, que es iluminada por el Espíritu Santo, inspirada por ella en su doctrina, en su institución, porque fíjese, aquí hay que diferenciar la Iglesia institucional de sus miembros, porque los miembros podemos fallar. Han fallado. ¿Cuántas veces en historia? Sacerdotes, obispos, papas, en fin, fieles. Hemos fallado, han fallado. Pero Dios siempre suscita hombres que mantienen la fe de la Iglesia, la santidad de la Iglesia. Puede ser un niño, puede ser una niña, una mujer, que han mantenido la fe de la Iglesia. Ejemplo, cuando nuestro Señor muere en la cruz, los apóstoles abandonan a nuestro Señor y solo queda María Santísima. El día sábado, al día siguiente del viernes, se dispersa la Iglesia, pero la fe de la Iglesia se mantiene en Nuestra Señora. Entonces, en una sola persona, dicen muchos teólogos, en María Santísima se mantuvo la Iglesia. Bueno, entonces, esta descendencia de la mujer, esta descendencia de la serpiente, están en continua lucha. Y el símbolo de esa lucha y esa batalla, y en que ella aplasta la cabeza de la serpiente, está en muchas imágenes que tiene Nuestra Señora, en la que ella está aplastando la serpiente. Ese símbolo, esa imagen de aplastar con su pie virginal la cabeza de la serpiente, es Nuestra Señora. Y este talón, ese pie que aplasta a la serpiente, son aquella descendencia de los hijos de María Santísima que son fieles, aquellos hijos de la Santa Iglesia que son fieles. Ahora bien, ¿en dónde se da la batalla? La batalla se da ya en el interior de cada uno. Pero el demonio, astuto, él creó una serie de grupos, hombres, mujeres, que se asocian para tratar de destruir al bien. Y todos con el punto del orgullo. Todos son soberbios. Todos son sumamente indomables, desobedientes, etc. Y a eso vamos. ¿Qué tiene que ver esto ya con la parte de por qué el odio que el demonio tiene a María Santísima? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice la Escritura cuando en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ahí Dios le dice, yo soy el que soy. O si no, yo soy aquel que es. Uno diría, pero, ¿qué respuesta tan simple? Yo soy el que soy, sí. Pero en Dios, ese yo soy el que soy es algo realmente magnífico y extraordinario. ¿Dios qué es? Él es la grandeza, Él es la pureza, la omnipotencia, Él es la humildad, Él es la bondad, Él es, en fin, todas las virtudes y cualidades más extraordinarias
están en Él. No se puede decir que Dios es bueno. Dios es la bondad. No se puede decir que Dios es grande, Él es la grandeza. Y así. Entonces, yo soy el que soy. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Nos dice la Iglesia, en algunos autores, mariólogos, etcétera, de que el primer hombre fue derrotado, Adán. La primera mujer fue derrotada, Eva. Entonces la Iglesia, cuando se refiere a Jesucristo, muchas veces habla de el nuevo Adán. Y a la Virgen Santísima se aplica la nueva Eva. ¿Por qué? El primer Adán cayó en el pecado. El nuevo Adán no. El nuevo Adán es el propio Dios hecho hombre. Ya con su redención reparó el pecado de Lucifer y toda la ofensa gravísima que se había cometido a Dios y que se estaba cometiendo y se cometerá. Todo fue reparado. Y Eva, la nueva Eva, ¿quién es? Es una mujer que es, ¿qué hizo? ¿Qué obras tiene? Si ustedes se ponen a observar, y esto lo comenta el doctor Plinio Correa de Oliveira, es que si ustedes van a ver qué construcciones hizo la Virgen, qué obras de caridad hizo la Virgen, qué cosas materiales hizo la Virgen, la Escritura no las menciona. No dice que ella haya hecho obras así materiales formidables. No dice nada. Entonces, ¿por qué es tan grandiosa? ¿Por qué se la proclama bienaventurada? Y ella misma lo dice en el Evangelio de San Lucas. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ella es. Ella es. Entonces aquí vamos ahí al punto por el cual tanto odio le tiene el demonio a la Virgen Santísima, por lo que ella es, no por lo que ella hizo en la tierra. Ahorita en el cielo está haciendo maravillas, pero en la tierra, ama de casa, esposa de San José, fidelísima, como ninguna ama de casa hubo en la historia, una madre como ninguna, incomparable en toda la historia de la humanidad, pero ama de casa, quehaceres domésticos. Entonces, ¿por qué es que el demonio le odia? Porque ella es. ¿Qué es? Él es la humildad. Aquí vamos a citar nuevamente el Apocalipsis para ver el odio que tiene el demonio contra aquella que es, ¿no? Es porque Dios le dio a ella humildad, pureza, grandeza, todo en un grado tan superlativo. Evidentemente no es infinito porque solo Dios es infinito, pero tan grande que el demonio la odia porque ella es. Y aquí vamos a este punto también que nos va a hacer bien antes de leerles este capítulo del Apocalipsis. Nosotros pensamos que mientras más hacemos, somos mejores en tales o cuales actividades y cosas en relación a la actividad que queremos desempeñar para Dios, como padres de familia, arquitectos, ingenieros. Bueno, una persona católica pues ofrece eso a Dios. Pero más que lo que uno hace, es lo que uno es. Entonces puede ser que yo no haga materialmente, físicamente, muchas cosas, pero yo soy. ¿Qué? Aquello que Dios quiere que sea. Fiel a Él, obediente, humilde, puro, bondadoso, en fin, ya vienen todas las virtudes. Entonces ahí viene el odio que tiene el demonio hacia aquella que es. Y vamos a ver aquí también un poquito, porque es que el demonio le odia más a ella que al propio Dios, ¿no? Que es lo que nos dice el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y aquí viene toda la narración, ¿no? De cómo esta mujer estaba por dar a luz. Ustedes pueden revisar después aquí la escritura. Y el demonio quiere ya matar
al hijo que venía de esta mujer, que la teología nos dice que ese hijo es naturalmente Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces aquí nos narra que la mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí se alimentara durante 1260 días. Esto es un misterio. Pero el demonio le hace la guerra a esa mujer. Y le hace la guerra, y le hace la guerra, la persigue. Y aquí al final de este episodio, en el versículo número 15, la serpiente arrojó de su boca detrás de la mujer como un río de agua para hacer que el río la arrastrase. Entonces el demonio la quiere matar, la quiere destruir. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Se enfureció el dragón contra la mujer y, aquí nos dice la Escritura, al ver que no pudo hacer nada con ella, le fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces el demonio, al ver que no puede contra ella, quiere acabar con sus hijos. El odio viene porque ella es exactamente lo opuesto a él. El demonio, como es un ser orgulloso, él no soporta que haya alguien primero que lo arrastre, lo encadene, lo sujete y sea superior a ella. Superior a él. Aquí les pongo un ejemplo, y esto es una fábula, si ustedes quieren, una leyenda, pero que me ayuda mucho para que ustedes entiendan por qué el odio del demonio a la Virgen. En la época de Carlomagno, estamos hablando en el siglo IX más o menos, había, decía esta leyenda, un guerrero musulmán llamado Fierabras. Y cuenta la leyenda que Fierabras era un musulmán así fuerte, grande, alto y muy altanero, ¿no? Muy orgulloso. Y él quería desafiar a Carlomagno, que era el campeón de la cristiandad, que nunca ningún pueblo, nadie lo derrotó. Él era un príncipe cristiano y luchó prácticamente toda su vida por la fe cristiana. En esa época que había muchas guerras y eran las épocas así, ¿no? Y este Fierabras quería darse el gusto de decir que combatió con Carlomagno, según esta leyenda. Entonces Fierabras le envía un desafío a Carlomagno para citarlo en un día determinado, en lugar determinado, para pelear cuerpo a cuerpo. Y él, Fierabras, cuenta la leyenda, decía que no le importaba morir, pero él iba a tener la gloria de haber sido el único hombre que desafió a Carlomagno en un duelo. Y bueno, ¿y qué aconteció? Carlomagno escuchaba, le llegaban las noticias del desafío y él no le daba importancia. Hasta que un día, tal fue la insistencia de este musulmán, que Carlomagno envió a uno de sus pares, a uno de sus más grandes combatientes, que era Oliveros, y le dijo: anda tú, como eres tan allegado a mí, él va a pensar que tú eres Carlomagno. No digas quién eres, simplemente apareces en la contienda y peleas por mí. Y así fue. Y Fierabras se alegró de que por fin lo tenía Carlomagno al frente, que en realidad no lo era. Y al final, después de una batalla reñidísima, Olivier lo derrota a Fierabras y lo deja en el piso. Y ya cuando lo va a matar, Fierabras dice: por fin puedo morir tranquilo, que he combatido con Carlomagno. Y, según esta leyenda, Oliveros le dice: no, mi amigo, yo no soy Carlomagno, yo soy Oliveros, soy uno de sus grandes combatientes. Y ahí el hombre quedó tan triste,
Dicen que empezó a llorar porque no había logrado la meta de pelear con Carlomagno. Y él se hubiera sentido contento si hubiera muerto por la espada de él, según esta leyenda. Ahora bien, fíjense cómo esto se aplica en la Santísima Virgen y el demonio. El demonio, él es tan orgulloso que él como que se jactaría en medio de su desgracia, de estar combatiendo con Dios. Están combate de Dios a Dios. Son dos dioses combatiendo. Y no, mi amigo. Es una criatura inferior, una mujer, que le aplasta la cabeza. ¡Qué humillación! Y es para toda la historia. Por eso él no la soporta. Porque si fuese un combate directamente con Dios, como que, ya, bueno, no, ustedes me entienden. Pero es una criatura frágil, femenina, y que le vence. Por eso él no la soporta. Y aquí quiero ponerles este ejemplo de un episodio de cómo la Santísima Virgen derrota al demonio. Esto ocurrió con Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán vivió en la Edad Media y ahí él estuvo predicando la devoción del Santo Rosario. Él recibió este encargo de parte de la Santísima Virgen y empezó a predicar la devoción del Santo Rosario. Y empezaron las conversiones, milagros, cosas extraordinarias. Y Santo Domingo tenía un fuego de predicación impresionante y arrastraba multitudes. Pero llegó a un lugar llamado Albi, en el sur de Francia, donde recibió mucha resistencia. ¿Por qué? Porque ahí ya empezó a nacer una herejía, que se llamaban los cátaros, después le llamaron también albigenses. Y un individuo empezó a perseguir a Santo Domingo, a hablar contra él y contra el rosario. ¿Y ahí qué aconteció? Que este individuo, en determinado momento, ya no soportó más y mostró que estaba poseído por el demonio. Y este individuo que persiguió a Santo Domingo, entre familiares y otras personas, lo llevan hasta Santo Domingo para que lo exorcice. Y Santo Domingo empieza a increpar al demonio que estaba dentro, y en esa increpación él les pregunta, ¿cuántos son? Y ellos revelan, somos 15,000. Eran 15,000 demonios en un solo individuo. La gente quedó asombrada. Se cuenta la historia, que este exorcismo fue visto o estuvieron presentes más de 10,000 personas. O sea, 10,000 personas viendo esto en plaza pública. Entonces, ahí a las tantas, Santo Domingo le dice, en el nombre de Dios y en el nombre de María, te digo, dime, ¿a cuál santo le tienes más miedo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y ahí empezaron unos gritos terroríficos que cuenta la historia que algunas personas se desmayaron por los gritos monstruosos de este individuo, del poseído. Y no querían revelar. Santo Domingo insistía. Le puso el rosario en el cuello al poseído, al poseso, y dice, dime el nombre de cuál es el santo que tú le tienes más miedo, que más odias. Y ahí el demonio, fíjese la táctica del demonio, siempre así. Él siempre se porta en los exorcismos de dos maneras. Súper agresivo, y parece que lo va a matar al sacerdote o a las personas que están al lado. Y cuando él ve que no le funciona eso, ahí se pone triste. Tengan pena de mí. Perdónenme. Por favor. Demonio es astutísimo. Y hay gente ingenua, tonta, que tiene pena del demonio. Entonces, empezó a llorarle a Santo Domingo y a decirle, tú, Domingo, que tú eres tan compasivo y tan bondadoso, y lo era, perdónanos, no nos hagas daño.
Y la gente, entre el público, había gente que le tuvo pena al demonio. Tuvieron ahí que apartarlos porque estaban ya colocándose del lado de él. Bueno, y ahí, nuevamente Santo Domingo, dime, ¿quién es el santo o la santa que más te hace daño y que más odias tú? Y aquí voy a leerles este trecho. He sacado de el libro de San Luis María Griñón de Montfort, que se titula El gran secreto del Santo Rosario, ¿no? Entonces, en este libro, El admirable secreto del Santo Rosario, dice así: los demonios comenzaron a gritar lo siguiente: oh enemiga nuestra, oh ruina y confusión nuestra, ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Esto era porque la Virgen se apareció junto al demonio. Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno, oh camino seguro del cielo, seamos obligados a pesar nuestro a confesar delante de todos lo que es causa de nuestra confesión y ruina. ¡Ay de nosotros! Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas. Y ahí los demonios dicen: oíd pues. Estaban todos los circundantes, se cuentan miles de personas. Oíd pues, cristianos, esta madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Y ese es el asunto, que Nuestra Señora, dicho por el demonio, es la que más impide que la gente caiga al infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras maquinaciones astutas, descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes y reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Así dicen los demonios. Y aquí, miren lo que los propios demonios dicen: un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad. O sea, esto, mire, un suspiro de ella vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos, y nada podemos contra sus fieles servidores. Esto es impresionante. Entonces, la orgullosa serpiente, la serpiente desobediente, tiene odio de la humilde María Santísima. Y por esa humildad, esa fidelidad, y cuántos miles y miles de títulos que ella tiene: pureza, obediencia, fin, fidelidad, grandeza, el demonio la odia, porque es el reflejo vivísimo de Dios, de lo que es Dios. Es el reflejo más vivo que existe en la creación de Dios. Pero es una criatura humana, una criatura de naturaleza humana, débil, pues ella, con esas grandezas, porque ella es, aplasta al demonio. Y así podemos enumerar otros ejemplos. Ustedes mismos ya saben cómo la Santísima Virgen nos ha favorecido. Hay un ejemplo muy interesante, muy vivo, de San Alfonso María de Ligorio, que comenta en su libro Las Glorias de María. Cuando San Alfonso escribe esta obra, en la introducción él dice: mire, todos los ejemplos que yo coloco en esta obra, los he investigado, los he revisado, y he colocado en esta obra lo más fidedigno y lo más serio, es decir, lo más creíble. O sea, lo que era verídico, no son fábulas o cosas que le contaron a él de repente: ya de repente es verdadero, voy a poner aquí. No. Él colocó, investigó y comentó una de estas historias que vamos a repetirles aquí ahorita, que había un hombre que él traicionaba a su esposa y la esposa lo sabía. Este hombre casi todas las noches salía a una hora determinada y se iba a una casa de mala vida y cometía el pecado de fornicación. Y un día, él, que tenía la costumbre de pasar en este trayecto de pecado delante de una gruta de la Virgen María, una pequeña urna, ¿no? Él, siempre que pasaba por ahí,
pasaba rápido. Por ese recelo, como que está ahí la Virgen, mejor paso, rápido. Y un día, cuando él estaba presuroso por ese sitio para ir al pecado, o de vuelta, ya no recuerdo bien, o a la ida o a la vuelta, le llama la atención como que había una luz en esa gruta donde estaba la imagen de la Virgen. Y le llamó la atención. Entonces ahí él fue caminando más despacio y ve que la imagen estaba luminosa, pero con una luz un tanto especial. Entonces ahí él se acercó y la imagen de Nuestra Señora tomó vida. El niño que estaba en sus brazos tomó vida. ¿Y qué pasa? Que el niño que está en los brazos de la Virgen se muestra delante del pecador y empieza a sangrar como que tenía la corona de espinas. Empezó a aparecerle los santos astigmas, las llagas de la pasión, y empezó a sangrar. Y ahí este pecador queda confundido y se arrodilla enseguida, porque se da cuenta que el niño Jesús le mostraba a él cuántos pecados él había cometido y por los cuales él estaba haciéndole sufrir, le hizo sufrir a Dios en su pasión, a Jesucristo nuestro Señor. Y ahí él se arrodilla, el pecador, y le dice: Jesús mío, niño, perdóname por favor. Perdóname, perdóname. Yo he pecado, me estoy arrepentido. Y en ese momento ocurre algo impresionante. El niño, que estaba mirando al pecador así, llagado, le da las espaldas al niño, al pecador, y le dice: no, no te perdono. Tú has pecado demasiado. Y ahí el pecador, imagínese, ¿cómo se sentiría? No hay salida, no hay esperanza. Sí la había. En ese momento este hombre mira a la Santísima Virgen y le dice: Madre mía, por favor ayúdame, dile a tu hijo que me perdone. Y ahí es bonito, ¿no?, que la Santísima Virgen le deja al niño suspendido, se arrodilla delante del niño y le dice: Hijo mío, por favor, perdona a este pecador, perdónalo por tu madre. Y el niño, que estaba de espaldas al pecador, se encoge de brazos, encoge sus hombros, se da la vuelta y le dice: Madre mía, una oración tuya no la puedo negar. Yo perdono a este hombre. Y ahí acaba esta visión de este hombre y pues se convirtió. Después le contó esto a su esposa, pues y tuvo una vida enteramente contraria a la vida de pecado y parece que tuvo una vida santa. Entonces, ese es el papel de la Santísima Virgen, que arranca de las garras del demonio los pecadores que él tiene ya asegurados. Entonces, otro de los motivos por los cuales el demonio odia a Nuestra Señora es porque quien se entrega a ella, quien reza el Santo Rosario diario, él ya no puede con ella. Y les digo, en algunas oraciones de liberación que nos ha tocado hacer durante algunos años, en que hay personas que están infestadas o poseídas por el demonio, etc. Es impresionante. Cuando las personas se consagran a Nuestra Señora, mismo en el estado en que se encuentren, ahí empezó el proceso de destrucción de toda la obra que Satanás hizo en esa persona. Y es más, y lo hemos comprobado, las personas, niños hablemos, que son consagrados ya en el vientre por sus madres a la Santísima Virgen, esos niños tienen una bendición especial. Hay algo especial.
podría citarles muchos ejemplos. Por ejemplo, conocí una señora muy de cerca que ella iba a tener su primer hijo y ella estaba muy emocionada, esperanzosa de su primer hijo, cómo será el niño, etcétera. Sabía que era varón y de repente se empezó a complicar el parto, la gestación, y el médico le dijo: mire, señora, el parto es muy riesgoso, yo creo que su hijo va a morir. Había toda una serie de cuestiones ahí, médicas, que ya preveían que el niño no iba a vivir. Entonces, nuestra señora, la señora le fue a hacer una promesa a la Virgen de Fátima. En concreto, en la ciudad donde ella vivía, había una iglesia, es aquí en Quito, ¿no? En la iglesia se llama del Sagrario, queda en el centro junto a la catedral, y hay una imagen de la Virgen de Fátima. Entonces la señora se acercó y consagró a su hijo a la Virgen de Fátima. Y el niño nació. Y nació nada más y nada menos que el día 13 de junio, día de la segunda aparición de la Virgen de Fátima. Y ese niño nació terrible. No, santo, no nada. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero en una juventud terrible, complicadísima, abandonando la ley de Dios, ofendiendo a Dios, este joven que había sido consagrado, de repente, ¡pah!, recibe una gracia fulminante y se hace religioso, ¿no? Y se hizo religioso, y ocurrió todo lo contrario, digamos así, de esa trayectoria de vida que tuvo al inicio, pero se convirtió fruto de esa consagración. Tarde o temprano, Nuestra Señora interviene. Este ejemplo lo conozco muy de cerca y podría citarles muchísimos, muchísimos ejemplos. Entonces los pecadores se refugian en ella y el demonio ya no puede más. El Santo Rosario, eso es lo que le recomiendo siempre, si lo rezamos todos los días, con eso haremos daño al demonio, y mientras más personas recen, mientras más grupos de oración hagamos y proclamemos la devoción a ella, el Santo Rosario, el demonio va a seguir perdiendo, etc. No sé si tenemos ahí alguna intervención, parece que hay preguntas, comentarios, ¿no? Sí, claro que sí. La iglesia, en las letanías lauretanas, como las llamamos, en la que invocamos a Nuestra Señora, en estas letanías hay unas jaculatorias, que es así como se llaman, esas oraciones breves, que dice: refugio de los pecadores, Madre de misericordia. La Santísima Virgen es Madre de misericordia, refugio seguro de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. El doctor Plinio Correa de Oliveira decía que de las cosas más maravillosas que Dios colocó en Nuestra Señora es que ella, siendo... Vamos a repetir porque parece que la transmisión aquí tuvo un problema y no se escuchó la pregunta. La pregunta, así resumido, era solamente que mucha gente pregunta si la Santísima Virgen, siendo tan extraordinaria, tan fabulosa, como que nosotros somos tan indignos, ¿no?, de pedirle, de rezarle, de ayudarle, etcétera, de pedir su ayuda. Entonces, esto nos pregunta si somos tan poca cosa en relación a la Virgen, ¿cómo podemos hacer para que ella nos ayude, nos ampare? En el fondo es una tentación del demonio para alejarnos de ella, ¿no? Claro que sí. Nuestra Señora, dice las letanías lauretanas, es refugio de los pecadores. Y el doctor Plinio Correa de Oliveira decía que de las cosas más maravillosas que tiene Nuestra Señora es que ella, siendo tan pura, tan casta, tan grandiosa, tan reina, tan soberana, tan alta, que ella no tiene ningún inconveniente
en bajarse al más miserable. Ahí tenemos una imagen de lo que es la parábola del hijo pródigo. Ustedes recuerdan que cuando el hijo pródigo pues vuelve después de haber despilfarrado la fortuna y haber malgastado su dinero en malas mujeres y llegar a comer el alimento de los cerdos. Cuando vuelve a la casa, el padre le recibe con tanta alegría y lo abraza, a pesar de que estaba sucio, maloliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta imagen de la parábola del hijo pródigo nos da una idea de cómo Nuestra Señora se agacha a los más débiles, a los más miserables, a los más pecadores. Hay una jaculatoria que está en el Antiguo Testamento. No sabría citarles ahorita el pasaje, pero que dice: me aspergearás con el hisopo y quedaré más blanco que la nieve. El hisopo es este instrumento con el cual el sacerdote va aspergeando el agua bendita al final de las celebraciones, ¿no? Etcétera. Entonces, como que Nuestra Señora tiene un hisopo, es un hisopo, si ustedes quieren, que cuando se riega sobre mí, por más manchado que sea, yo quedo más blanco que la nieve. Ella nos transforma en un momento. Ella tiene ese poder de Dios, de transformarnos, de purificarnos, etc. Así que no debemos tener ningún recelo de, por peor que seamos, acercarnos a ella. Jamás, jamás, jamás. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Apenas algo interesante para comentar, que San Luis María, San Luis María Viña de Montfort, él habla en la consagración, respecto a la consagración a la Santísima Virgen. Él dice que ella, algo muy bonito, ¿no? Que la Santísima Virgen nos comunica, ¿no?, sus virtudes y sus gracias por medio de la consagración y por medio de la devoción a la Virgen, ¿no? Dentro de este combate espiritual y dentro de esto que el demonio odia tanto a la Virgen, una pregunta sería: ¿cómo hacer, Padre, para tener esa unión con la Santísima Virgen? Porque es una unión que crece, ¿no? ¿Cómo hacer para aumentar, para que ella crezca y por lo tanto que ella nos comunique también sus virtudes, ¿no? Sí. Nuevamente me remonto a las memorias que uno tiene cuando conocimos al doctor Plinio Correa de Oliveira, maestro y guía espiritual de Monseñor John Cla, nuestro fundador. Cada vez que un joven o cualquier persona quería hablar con el doctor Plinio, porque el doctor Plinio tenía ese don, como el de Padre Pío, de ver las almas, aconsejarlas y siempre, siempre darles el buen consejo. O sea, lo que él decía, eso se hacía y eso daba en el blanco. Entonces, muchos le preguntaban: doctor Plinio, dime un consejo. Pero como él era muy ocupado, en ciertas ocasiones pasaba así en un corredor, en silla de ruedas, era conducido y tenía que ir de un lugar a otro. Y a veces, mientras se lo veía pasar en silla de ruedas, le decían: doctor Plinio, deme un consejo, deme un consejo. Y él decía invariablemente, cuando él no tenía cómo atender a las personas así como él quisiera, con detenimiento, él les decía: pida más devoción a Nuestra Señora. Pida más devoción a Nuestra Señora. Y uno al escuchar eso diría: bueno, sí, es un consejo amable de una persona educada y muy virtuosa, pero como que es un consejo, digamos así, como uno diría, como para quedar bien, y no. Es muy profundo este consejo, es muy profundo este misterio. Cuando uno le tiene más devoción a Nuestra Señora, más amor a ella, más del Espíritu de Jesús habita en mí. Yo me empiezo a transformar más en Jesús, porque Nuestra Señora lo que ella quiere es que seamos otros Jesucristos. Ella lo que quiere es eso. Entonces, mientras más me acerco a ella, más Jesús habita en mí. Y si yo soy un pecador, empieza el pecado a desaparecer. Pero lo importante en esto es lo siguiente. Esto es una batalla, combate espiritual. Escuchen bien.
Yo tengo que perseverar en esa lucha. La lucha es todos los días. El combate es diario. Si yo disminuyo mi vida de piedad, la oración sobre todo, Santo Rosario, ahí el mal empieza a volver y me puede ganar. Pero si yo pido todos los días más devoción a ella, más devoción a ella, más devoción a ella, ahí empiezo yo a progresar y el mal empieza a destruirse, ¿no? Ese es el consejo que le puedo dar. Padre, también aquí, claro, interesante nos preguntan, aquí hay un pasaje, el pasaje del Apocalipsis, que claro, es muy misterioso, el Apocalipsis es muy enigmático, ¿no? Muy misterioso, esa parte justamente donde que la mujer es llevada al desierto y ella se le es dada las alas del águila, etcétera, pero muchos teólogos dicen que justamente se refiere a la Santísima Virgen, ¿no? Eh, ¿Cuál, padre, sería un poco el papel de la Santísima Virgen en la lucha actualmente en el mundo en que vivimos, que nosotros debemos tener, no tener conciencia de ese papel de la Santísima Virgen en la lucha contra el espíritu del mal que hoy en día pues está abundando por todas partes, ¿no? ¿Cuáles son esas armas que la Santísima Virgen nos puede dar para combatir en el momento actual, padre? Sí, sí, así es tal cual. Miren, eh, el mundo en que vivimos actualmente ya es un mundo que está cada vez más eh, satanizado, si ustedes quieren, porque pecado y Satanás van de la mano. El demonio toma fuerza en una persona cuando el pecado penetra y peor aún cuando es un vicio. Entonces vivimos en un mundo lleno de pecados, lleno de vicios, y sentimos la influencia demoníaca. No sé si ustedes han hecho la prueba, a mí me ha pasado también. Cuando uno sale a un lugar de ciudades grandes, sobre todo, eh, y sin hacer muchas gestiones, usted va por el centro, hace sus vueltas, vuelve a la casa y llega mareado, dolor de cabeza, no sabe qué le está pasando, un malestar terrible. Entonces el fruto de esa infestación diabólica, el demonio que está por calles y plazas, eh, suelto porque los pecados van aumentando y él se siente en su ambiente. Entonces, Monseñor John Clark, él decía que estamos en una época en que el demonio está manifestándose más claramente. Pero Dios no puede dejar de él también manifestarse con el lado del bien, y esto es a través de los santos ángeles. Por eso es que debemos tener mucha devoción a los ángeles. Por esa razón al inicio rezamos pidiendo a la Reina de los Ángeles que nos proteja. Entonces nosotros debemos estar pidiendo el auxilio de Nuestra Señora y de los ángeles en esta batalla que tenemos el día a día. Puede ser con parientes, pueden ser con amigos, vecinos o en el trabajo. Esa carga se siente, esa pesadez se siente. Es el momento de rezar. Después tenemos los sacramentales, que siempre le recomendamos: agua bendita, sal exorcizada, aceite de oliva exorcizado, el escapulario de la Virgen del Carmen, portar el Santo Rosario, portar la medalla milagrosa de la Virgen Santísima. Entonces, todas esas son las armas que tenemos ahora. Invocar continuamente a Nuestra Señora. San Alfonso María de Ligorio y otros santos dicen que solo pronunciar el nombre de María en el momento de la tentación ya destruye esa tentación, ¿no? Entonces, cuando estemos tentados, interiormente recemos a Nuestra Señora y pronunciemos el nombre de María. El nombre de María, y algunos santos han tenido algunas visiones, dicen que cuando aquí en la tierra pronunciamos con devoción los nombres de Jesús, José y María, en el infierno todos tienen que inclinarse, a contragusto, orgullosos. No quisieran, tiene que hacer una reverencia. Esas serían nuestras armas, ese espíritu de oración y usar de estos sacramentales que se llaman, ¿no? Bueno, padre, yo creo que ya el tiempo se nos está acabando, ya nos hemos pasado
un momento y bueno, recordarles a todos que aquellas personas que deseen el folleto propio para esta serie de combate espiritual con la explicación y la de la medalla de San Benito y con toda la bendición, etcétera, de este folleto, pues el hermano del chat está colocando va a colocar un enlace y también después está en la descripción también, pero lo colocaremos después fijo en los comentarios con un enlace para que puedan leer un pequeño artículo sobre el poder de la Santísima Virgen y abajo hay un formulario para descargar, poder descargar o también ingresar en los grupos de WhatsApp o en el canal de Telegram haremos el envío posteriormente a esta transmisión para que todos puedan recibir. Les voy a recomendar por último, para profundizar más en la devoción a la Santísima Virgen, aquí el hermano del chat va a colocar un programa que hicimos sobre la virginidad de Nuestra Señora, ¿no? Los motivos por los cuales la Iglesia a lo largo de los siglos habla de su virginidad. Pero en este programa profundizamos más sobre la devoción a ella, para amarla más a ella, para saber más de ella. Les recomiendo, aquí vamos a dejar el enlace y nosotros muy contentos de haber estado con ustedes, de poder de alguna manera ayudarles en este combate espiritual, que eso es lo que nos interesa, derrotar al mal, porque el mal sí es derrotable, claro que sí. Desde que estemos con ella, se puede destruir todo el mal, pero vamos aplicándonos, vamos rezando el Santo Rosario diario, vamos frecuentando los sacramentos y hagamos todo lo posible para evitar el pecado. En esas intenciones vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena Madre, dadme tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, hasta la próxima transmisión. Que tengan muy buenas noches con María. Salve María. Les recordamos que mes a mes estamos teniendo esta serie de combate espiritual. Nos veremos el próximo mes.